como un conjunto. Porque ustedes van a ver, no hace falta que se reciban, todos los días lo pueden ver, mirando un noticiero, leyendo los diarios, que hay negociaciones colectivas que terminan en un conflicto, y hay conflictos colectivos que terminan en una negociación. O sea, en el marco de las relaciones entre el sector empresario y el sector trabajador, permanentemente se está recorriendo de una punta a la otra, de la negociación al conflicto y del conflicto a la negociación. Entonces, es bastante común el caso de la docencia universitaria, lo he mencionado yo cuando les comenté que me adhería al paro de la CONADU histórica. Comenzó un conflicto colectivo a fin de forzar una negociación. Y a veces los docentes, por ejemplo, los de primaria y secundaria, la docencia no universitaria, es convocada a una negociación, el gobierno le hace una oferta, la rechazan, sigue la negociación, le hace otra oferta, la rechazan, y llega un momento que empezaron negociando y de golpe hay un conflicto. Los docentes llaman al paro y hay un conflicto colectivo de trabajo. Y habían empezado en una negociación. Entonces a veces ocurre que están negociando y en el medio de la negociación estalla un conflicto, o a veces ocurre que existe un conflicto y para resolver el conflicto se terminan sentando en una mesa de negociación. Entonces, las dos cosas son como cara de la misma moneda, y es una situación pendular porque va de un lado al otro, y es circular porque constantemente los sindicatos están negociando o entrando en conflicto, negociando de vuelta o entrando en conflicto. Esa es una característica de la realidad, es decir, es un dato de la realidad, no es una simple apreciación mía. Ustedes lo pueden ver, ya sea la actividad de que se trate, pública, privada, de camioneros, de metalúrgicos, de aserraderos, panaderos, lo que fuere. Siempre hay una dinámica que incluye la negociación y el conflicto. Entonces, por eso nosotros tenemos, el programa les dice que estudiamos como dos tipos de negociaciones, la que llamamos informal y la que llamamos formal. Esa que llamamos informal, que ahora vamos a ver, y sobre todo lo van a ver en la clase teórica, se da diariamente. Diariamente los empleadores están en contacto con los sindicatos y se plantean distintas cuestiones, o con los representantes sindicales, o con el delegado dentro de la empresa. Es una cuestión diaria, y es como un tira y afloje de permanente por distintos problemas que puede haber. A veces no son graves y se resuelven en una conversación, y a veces son más profundos y requieren llegar a una negociación formal. ¿Y qué quiere decir que hay una negociación formal? Que sigue ciertas formas. ¿Y dónde vamos a encontrar esas formas? Pregunto. Galardo, a ver. En las leyes, en los decretos, en los Exactamente. estatutos, Normas. Las normas. normas nos van a decir cómo se regula. La norma, en este caso, tenemos, si vamos a hablar del sector privado, tenemos una ley, una norma, no cualquiera de todas las normas, sino una específica, la ley. La ley que regula la negociación colectiva en la Argentina. Esa ley es la 23.546, que es la del sector privado. Pero nosotros ya sabemos que ahora que estamos en una etapa que estamos estudiando, cuando alguien está ejerciendo su profesión, va a ir directamente a ver qué dice la ley. Nosotros ahora estamos estudiando, entonces vamos a hacer un camino un poquito más largo. Vamos a empezar a ver de dónde surge esto y de dónde va a surgir, de la Constitución Nacional. Entonces, cuando el 14 bis nos dice que tienen derecho los gremios
a concertar convenios colectivos de trabajo, tienen derecho a concertar convenios colectivos de trabajo. No usa la palabra negociación, usa la palabra concertar. ¿Y qué es concertar? Bueno, vamos a ver qué es concertar. Le voy a compartir una pantalla. Están viendo acá la pantalla. Tengo la página de la Real Academia Española de la Lengua. ¿La pueden ver? Sí. ¿Qué es concertar? Primera acepción es componer, ordenar o arreglar las partes de una cosa. La segunda acepción es acordar el precio de algo. La tercera acepción es pactar, ajustar, tratar o acordar un negocio. ¿Vieron cuando los diarios dicen que murió una persona y parece que fue un ajuste de cuentas? Ajustar es terminar de cerrar en este caso un acuerdo. En el caso de los asesinatos, bueno, es otra cosa. Pero pactar, ajustar, acordar, son todos sinónimos de esto que nosotros en derecho del trabajo le llamamos negociación. Entonces, ¿de dónde surge que los sindicatos pueden negociar? De ahí, de donde dice que pueden concertar. Es un sinónimo. Concertar convenios colectivos de trabajo. ¿Cómo van a concertar? La Constitución no nos dice. Entonces tenemos que ir a otra norma. Vamos a bajar un poquito en esa pirámide imaginaria, vamos a bajar un escalón y el programa ya nos menciona el convenio 154 de la OIT. Es el convenio 154, esta es la página de la OIT, el convenio sobre la negociación colectiva del año 81, convenio 154 de la OIT. Bueno, el preámbulo no lo vamos a leer. Vamos al artículo primero. En el artículo primero nos dice, en el primer apartado, que el convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica, o sea, para la OIT no hace distinciones, todas las ramas de la actividad económica. No distingue acá público de privado como sí hace nuestra legislación. Después dice que la legislación o las prácticas nacionales pueden determinar hasta qué punto las garantías de este convenio se aplican a las Fuerzas Armadas y a la policía. Es decir, los países que firmaron este convenio de la OIT pueden decidir si el convenio se le aplica también a las Fuerzas Armadas o a la policía. Ya les digo que en la Argentina no se aplica ni a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Es decir, no tienen permitido en la ley argentina las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad negociar colectivamente. Hay países que sí, muy pocos, muy pocos. Ni las Fuerzas Armadas ni la policía tienen permitido la negociación colectiva, ni tampoco el conflicto colectivo. Aunque cada tantos años ha ocurrido alguna movilización policial o algún levantamiento militar, pero cuando ha habido levantamientos militares en general no ha sido por cuestiones salariales, ha sido por cuestiones políticas. Eso ya es otra cosa. Y el punto 3 nos dice aquí que en lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacional puede fijar modalidades particulares, o sea, le permite a los países establecer distinciones. Por eso la Argentina usa ese apartado 3 del artículo primero para hacer una distinción. Regula de una manera la negociación colectiva para el sector privado y de otra manera para el sector público. Y esa negociación distinta tiene relación con la cuestión de los modelos sindicales. ¿Por qué va a ser distinta en la administración pública la negociación? Porque los que se van a sentar en la mesa de negociación en
en la parte pública, no va a ser un solo sindicato con personería gremial, puede ser más de uno. Entonces, las formas son diferentes. Entonces, ya sabemos que tiene su origen en la frase concertar convenios colectivos de trabajo. ¿Quién tiene derecho a hacer eso? Los gremios. Los gremios. Trasladado a la realidad argentina, sabemos que cuando habla de los gremios en el ámbito privado, va a ser el que tiene, en realidad, el único que va a tener derecho a negociar va a ser la asociación sindical con personería gremial. En el público también va a ser la asociación sindical con personería gremial, pero va a haber tal vez más de una. Tal vez no es obligación, siempre y cuando los trabajadores hayan ejercido su derecho a construir la organización que quieren. El artículo 2 del convenio de la OIT nos dice cuál es la finalidad de los convenios, de esta negociación. Acá ya se usa la expresión negociación colectiva. Nos dice que la finalidad es fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una o varias organizaciones de trabajadores. Es decir, este inciso C es idéntico al inciso B, pero se refiere a las organizaciones colectivas. Entonces, la finalidad para la OIT de un convenio, de una negociación colectiva, es llegar a fijar las condiciones de trabajo y empleo, llegar a regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. Ustedes ya tienen conocimiento suficiente para decirme dónde se fijan las condiciones de trabajo y empleo y se regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. ¿Dónde? En los contratos de trabajo. No. En el convenio colectivo de trabajo. Cuando usted le pregunta qué es su convenio colectivo de trabajo, dice, bueno, es un acuerdo, bla, bla, bla. ¿Para qué? Para fijar las condiciones de trabajo y empleo. Para regular las relaciones entre empleador, trabajador, etc. Entonces, el concepto de la finalidad de la negociación colectiva está directamente vinculado con el resultado de esa negociación. ¿Para qué se hace la negociación colectiva formal? Para llegar a un convenio colectivo de trabajo. Y en ese convenio colectivo de trabajo quedan por escrito las condiciones de trabajo y de empleo, el salario, las categorías, cómo se trabaja, etc. Entonces, la primera distinción que les anticipé, que dice el programa, negociación informal, negociación formal, es que cuando hay negociación formal, el objetivo es llegar a acordar un convenio colectivo de trabajo, o una parte del convenio colectivo de trabajo. Las negociaciones informales se dan todos los días. Pueden ser simples conversaciones por un problema puntual que está ocurriendo en una empresa, en un grupo de empresas, etc. ¿Sí? Las negociaciones colectivas formales tienen que seguir la forma que establece la ley y el objetivo es llegar felizmente a un convenio colectivo. A lo mejor no llegan porque a lo mejor no se ponen de acuerdo, ¿sí? A lo mejor no se ponen de acuerdo, pero ese es el objetivo. Entonces, volviendo acá al convenio 154 de la OIT, dice, a los efectos del presente convenio, la expresión negociación colectiva comprende, y ahí dice todo eso, y en un punto dice, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo. ¿Sí? Bueno, ahí ya usamos dos escalones. Constitución Nacional 14 bis, convenio OIT, convenio 154. Bajamos un escalón más
nos vamos a la ley 23.546 sobre convenciones colectivas de trabajo. ¿La ven? Bueno. Entonces dice que en su artículo primero, perdonen que si esto es medio aburrido ir leyendo la ley, pero es así, el procedimiento para la negociación colectiva se ajustará a lo previsto en esta ley. Entonces, por eso es formal, porque tiene que seguir la forma obligadamente, y se la da la ley, esta ley. Entonces, ¿cómo se hace? Artículo 2. La representación de los empleadores o de los trabajadores que promueva la negociación lo notificará por escrito a la otra parte, con copia a la autoridad administrativa del trabajo. Quiere decir que cuando estamos hablando de negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, cualquiera de las dos partes puede dar inicio a esta negociación. Solamente tiene que notificarle a la otra parte que tiene interés de promover una negociación. Con el simple hecho de que una de las partes manifieste que tiene el interés y lo notifica, y le notifica también al Ministerio de Trabajo que tiene ese interés, la otra parte está obligada a sentarse a negociar. No está obligada a llegar a un acuerdo, está obligada a sentarse a negociar. Entonces, cuando le notifica, tiene que decir qué representación tiene. Entonces va a decir, soy la Unión Obrera Metalúrgica, tengo personería gremial otorgada en el año tal, represento a los trabajadores metalúrgicos de tales y tales ramas de la industria, etcétera, y de toda la República Argentina. O soy la UOM de la provincia de Buenos Aires, represento a este sector territorial. Entonces va a decir, por eso dice acá, ve el alcance personal y territorial de la convención colectiva pretendida. Es decir, yo pretendo una convención colectiva a lo mejor para todo el país, a lo mejor solo para la Patagonia, a lo mejor solo para la provincia de Buenos Aires, y a lo mejor para la provincia de Buenos Aires, pero no para todas las industrias metalúrgicas, sino para automotrices. Entonces, tengo que decir cuál es el alcance personal y territorial. Hay un dicho que es: el que puede lo más, puede lo menos. Si yo tengo la personería gremial para representar a todos los trabajadores metalúrgicos del país en todo el territorio nacional, puedo ejercer lo más, es decir, representarlo a todos en todo el país, o puedo hacerlo menos, es decir, representarlo en un sector. Quiero negociar solo automotrices. Perfecto, eso está permitido. También está permitido restringir incluso hasta una empresa, no a todas las empresas. Entonces puede haber acuerdos, convenios colectivos que regulan para todo el país, después un convenio colectivo que regula para un sector territorial o un sector empresarial, y puede haber un convenio colectivo que regula más específicamente sobre cierta empresa. Por eso, siempre esto es un diálogo permanente entre el derecho colectivo y el derecho individual del trabajo, porque ustedes saben que lo que se establece colectivamente en un convenio se incorpora como un derecho del trabajador. ¿Por qué? Porque todas las normas más favorables se le van a aplicar y todas las condiciones más beneficiosas se le van a aplicar. Entonces, se le tiene que aplicar el convenio general que existe para todo el país, pero si hay algo que lo beneficia más por ser de la Patagonia y hay un convenio para la Patagonia, se va a aplicar el convenio específico de la Patagonia, y si hay alguna negociación más particular todavía, donde la que surgen condiciones más beneficiosas todavía, se le tienen que aplicar, etc. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá? Y lo tercero que yo le voy a decir a la otra parte es cuál es la materia que quiero negociar.
Nosotros en general en la Argentina tenemos muy poca negociación colectiva. La mayoría de las veces se sientan a discutir salario, pero no otras cuestiones. Un convenio bastante nuevo es el de para petroleros de ese sector de Neuquén que se llama vaca muerta, porque ahí se utiliza un tipo de explotación petrolera llamada no convencional, y tienen un convenio específico diferente del convenio que usan los demás petroleros, digamos, ¿no? Es una rama específica de la cuestión petrolera. Pero salvo ese caso y algunos otros muy pocos que ha habido en los últimos años, normalmente lo que acá se discute son salarios. Y lo que ustedes van a ver, por ejemplo, el convenio que siempre estudiamos, que es el de comercio, es del año 75. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces, yo represento al sector empresarial. Le notifico al sector sindical que quiero iniciar una negociación colectiva. Me identifico, o sea, manifiesto cuál es la representación que yo invisto, la que yo tengo. Digo que soy de la Cámara de Transportistas de la República Argentina. Le digo cuál es mi personería jurídica que me fue otorgada por el organismo competente del Estado, etc. Le digo qué es la materia con la cual yo quiero negociar. Esperen que hay una pregunta en el chat, si corregí el práctico 2. No. Y tengo que decirle en qué sector del territorio se va a cumplir esa negociación que yo, esa materia que quiero negociar, y qué personas van a estar involucradas. Entonces yo puedo definir que quiero negociar las condiciones de los ayudantes de chofer de transporte y para el nordeste de la República Argentina, por ejemplo. O que quiero negociar el régimen horario de los camioneros de todo el país. Ustedes saben que cuando un trabajador tiene que ingresar a una planta, marca el horario que ingresa, marca el horario de salida, pero los camioneros no pueden hacer eso, porque ellos salen de la empresa, después de cargar el camión, sale la empresa y tienen que llegar a destino. Lo que hacen en el camino no se sabe. No se sabe si manejaron 10 horas seguidas, 4 horas, 8 horas. Entonces hay un sistema para más o menos calcular y que el trabajo del camionero sea más o menos respetuoso de la jornada laboral. Hay sistemas. Y cada tanto, bueno, puede ser interés del empleador de cambiar ese sistema. Bueno, entonces yo tengo que decir la materia, el alcance territorial y qué personas van a estar involucradas en esa negociación. La ley después nos dice, nos habla de un plazo para sentar a las partes, nos hablan de las obligaciones de las partes, ya no le voy a dar más, no voy a seguir leyendo la ley, sino que les voy a decir en general, y la obligación central que tienen las partes en una negociación colectiva es negociar de buena fe. ¿Qué quiere decir negociar de buena fe? Bueno, primero quiere decir que tienen que brindar toda la información necesaria para que la otra parte pueda comprender el problema que se está discutiendo. Entonces, le doy un ejemplo. Se discuten salarios. Entonces, el sector sindical dice, bueno, queremos un aumento del 45% de salario porque la inflación en el último año fue del 45%, entonces queremos eso para recuperar lo que perdimos por inflación. Y la empresa, el sector empresario les contesta, sí, nosotros entendemos que hubo toda esa inflación, pero la situación económica de las empresas debido a la pandemia
es dificultosa, no tenemos el dinero suficiente, etc. Entonces, eso puede ser verdad o puede ser mentira. Negociar de buena fe significa dar la información. En este caso, demostrar que esa afirmación que uno dice, que no hay dinero, que las ventas bajaron, etc., se tiene que demostrar en la negociación. Tiene que mostrarle a la otra parte que eso ha sido así. ¿Se entiende o no? Bueno, eso es negociar de buena fe. Negociar de buena fe también, según la ley, es que el que se sienta a negociar tiene que tener mandato de la entidad a la que está representando para poder decir sí, esto voy a firmar, y lo que firma tiene validez. Porque si se manda una persona a negociar y en el medio de la negociación dice no, yo eso no tengo que preguntar, así que vamos a volver mañana. Cuando vuelven al otro día, no, pero eso también debe preguntar, entonces vuelvo mañana. Eso no es una negociación de buena fe. Todo eso está en la ley, tienen que leerla. La ley que se aplica al sector público es parecida a la que se aplica en el sector privado. Solamente tiene algunas diferencias que ustedes saben que nosotros somos un país federal, es decir, que la administración pública no es una sola, sino que son varias. Está la administración pública nacional y la administración pública provincial. Entonces, la ley que se aplica para la negociación colectiva de los convenios colectivos de la administración pública, si la firma la nación, no está obligada a seguirla las provincias. Lo que la ley dice que las provincias pueden adherirse a la ley de negociación de la nación. Y si no se adhieren, pueden dictar la suya propia. Eso está permitido porque se respeta el sistema federal de gobierno. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Bueno, el tema es que ustedes necesitan seguir esto para tener una idea más concreta de qué significa esto, de lo que estamos hablando. Tiene que hacer un seguimiento de la situación política y económica del país. Si no, es muy difícil. O sea, usted tiene que prestarle atención a las noticias, y toda la semana va a aparecer alguna noticia vinculada con una negociación colectiva. Por ejemplo, normalmente es tradición en la República Argentina que las paritarias para las negociaciones colectivas se hacen a partir en marzo más o menos. Me pregunta si la unidad 5 ya está en el aula. ¿La unidad 5 en qué sentido? ¿La teoría? No lo sé, no miré el aula. Entré hoy al aula virtual, pero no lo sé. Yo me estoy anticipando algunas cuestiones que yo necesito para poder después dar el práctico, pero obviamente esto es un pedacito. La teoría la van a ver el martes. Necesitaba que miren la ley, porque ya me doy cuenta que si no lo hacen conmigo, no lo hacen en la casa, para que vean justamente la forma. Reitero el concepto, es una negociación formal porque sigue forma. Las formas están en esa ley. Entonces, una parte le notifica a la otra se toma conocimiento, sabe la materia que se va a discutir, tienen un plazo para fijar el día de reunión, se reúnen, el Ministerio de Trabajo está enterado, el Ministerio de Trabajo puede servir incluso para enlace entre las partes si hace falta. Y la ley le fija los requisitos para esa negociación, y el requisito esencial es la buena fe. Dicho esto, me salgo de la ley y de la teoría para hablar de cómo funciona en la práctica, ¿no? En la práctica, en el mes de marzo de cada año se lanzan las negociaciones paritarias de todos los sindicatos.
ya sean públicos o privados. Es una tradición argentina. No quiere decir que no se pueda hacer en otro momento, pero siempre se hace así. Entonces, en esa negociación, lo principal que se discute es salario, lo repito una vez más, pero ¿qué pasa? La situación económica hace que lo que se acordó en marzo llega un momento que no sirvió, ya no sirve más. ¿Por qué? Porque hay inflación. Entonces, el salario acordado en marzo, en julio, los sindicatos quieren discutir de vuelta. Entonces, ustedes pueden ver en estos días, ya han salido en los diarios varios organizaciones sindicales nacionales que han planteado que quieren volver a sentarse a negociar. ¿Por qué? Porque los salarios han quedado desactualizados. Ha ocurrido así el año pasado, el anteaño, todos los años con problemas económicos, con inestabilidad, ocurre. Entonces, una de las negociaciones colectivas más largas es la de docentes universitarios. El anteaño empezó en marzo, terminó en septiembre. Este año ya se acordó, pero lo que se acordó no está aceptado por todas las organizaciones sindicales. Y ahora está la noticia de que CONADU, no CONADU histórica, que es la que yo pertenezco, sino la que se llama CONADU, plantea reabrir la discusión porque ya es evidente que el aumento que otorgó el gobierno no alcanza absolutamente para nada. Entonces, la negociación colectiva no es de una vez y para siempre. La negociación colectiva es permanente. Sobre todo si se trata de cuestiones salariales. Sobre todo si se trata de cuestiones salariales. Entonces, ustedes tienen que seguir las noticias, porque si no las leen y no se interesan por verlo, no van a poder entender cómo funciona en la práctica. Y esto es muy importante porque en esto sí puede ser consultado un licenciado en Relaciones Laborales. El abogado puede ser consultado para darle forma jurídica al acuerdo, el lenguaje técnico que se va a usar para el acuerdo, etc. Pero la negociación colectiva, es decir, es una parte de las relaciones humanas, personales y colectivas, influye mucho la habilidad de negociación, la psicología en la negociación, el trato, una serie de cuestiones, las relaciones interpersonales que pueda haber entre las partes, influye en el resultado de esa negociación. Entonces, la negociación y el conflicto son, para un licenciado en Relaciones Laborales, temas muy importantes. No digo que con eso se agote todo lo que puede hacer un licenciado en Relaciones Laborales, pero son temas importantes, donde un sindicato debería consultar y tener entre su personal contratado, digamos, un licenciado en Relaciones Laborales. Lo mismo la parte empresaria. Entonces, es algo de sumo interés para ustedes entender bien la mecánica formal de la negociación, pero también qué ocurre en la práctica, ¿no? En la práctica. Y en la práctica van a ver que todo el tiempo, lo que les decía al principio, todo el tiempo hay un salto entre conflicto y negociación, en forma permanente, conflicto y negociación. Bueno, aparentemente se termina. Díganme ya si quieren preguntarme algo. Seguimos la clase que viene, profe. Bueno, seguimos en la clase que viene. Bueno, muchas De todas maneras gracias. tiene que ver la teoría, porque sin la teoría, la parte teórica es medio difícil de entender. Buenas tardes. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.